Dios, en este tiempo favorable para la reflexión, Dios nos invita a llevar el camino hacia la santidad. Bienvenidos a esta celebración de esta Santa Misa. Que conoce nuestros pensamientos. La celebración de esta tarde, pedimos por el
Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor envió a Sirio, rey de los persas, el cual mandó proclamar su palabra por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Sirio, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Del Salmo 136. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos de nuestras casas. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantaran. Decíamos los pecadores: algún cantar de Sion, alegres cantemos. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me quede, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue el paladar cayendo, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. El amor y la misericordia de Dios son las claves de la lectura para la vida del cristiano y la comunidad de donde es Cristo y por Cristo la salvación. Estamos llamados a enfrentar estos dones haciendo el bien. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Aquí, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable belleza de su gracia y de su bondad para
pueden abrir el descanso. Habiendo habido al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal no ve a la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Prácticamente estamos ya en la cuarta semana del tiempo de la Cuaresma. El día jueves llegamos a la mitad, a los 30 días. A esta fecha, a la mitad de la Cuaresma, se le llama, ahí es poquito dominical, que enseña la poquita dominical, a esta mitad de semana se le llama desayuno, alegría. Ahí es porque la poquita dominical es el domingo, cuarto domingo de Cuaresma, y entre paréntesis dice latín, dice la ETA, que se pronuncia de alegría. Alegría de que vamos avanzando, pero al llegar a la mitad, indudablemente que amamos seguramente es el camino que tenemos que llegar. ¿Cuál es el camino? La celebración de la Pascua. La Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, que es la Pascua de resurrección, celebrar la vida, celebrar la resurrección de Cristo. Y esta fiesta de la Pascua, de las 50 días, 50 pascual, en las que celebramos con gozo la resurrección de Cristo. Y en la 50 pascual, al celebrar la Navidad, celebramos entonces a Cristo muerto y resucitado. Y viene la muerte, que se necesita para que Cristo resucite y empieza a morir. ¿Cómo va a resucitar Cristo si no muere? Por eso hoy, ya dentro de este caminar de la celebración cuaresmal, nos habla Jesús de la muerte. El sentido de la cruz, porque no es la primera vez que Jesús hablará de la muerte. Ya en diferentes momentos, Jesús anunciaba a sus discípulos, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre va a subir, va a aparecer, va a morir, pero el tercer día va a resucitar. No es la primera vez entonces que Jesús habla de la muerte, pero sí habla del sentido de la muerte en cruz. Y para ello nos presenta el diálogo que tiene un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, ahorita en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, capítulo 14, nos comienza a hablar en el capítulo 3, versículo 1, que una noche, fue de noche, Nicodemo, hombre principal entre los judíos,
clamaron a Dios, el pueblo que me dice que está pesado, está muriendo. Así que nos quedaron dormidos por la serpiente. Y entonces le dice Dios a Moisés que al pueblo levanta con su bastón callado una de esas serpientes. Y aquel que vea la serpiente no va a morir. Que es el enfermo que haya sido mordido por la serpiente, vea
tanto amor Dios al mundo que dio su propio Hijo, pero también, como os he dicho, tener una cruz en nuestra casa, o tener una cruz de manera personal, también puede ser un signo de defensa contra la amenaza del peligro del pecado, contra la amenaza del demonio. Vamos a ponernos de pie para que hagamos nuestra oración de fe. Y este galardón dominical vamos a recitar el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella viene a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Nuestra plena libertad. Oremos, hermanos, a Dios Padre de bondad y por su misericordia en este tiempo de Cuaresma. Presentemos con amor nuestra súplica a cada petición de hijos que escuchan, Señor. Por el Papa, nuestro obispo, de ministerio cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma no hagamos más necesidad de promover la salvación en Jesús a través del Evangelio. Roguemos al Señor. Por lo que tiene en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de la sabiduría y así tomen buenas decisiones en favor de todos. Roguemos al Señor. Por todo lo que nos estamos preparando en esta Cuaresma, para que reconozcamos a Jesús como la única salvación que nos lleva a Dios y hacia alcancemos la vida eterna. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el Señor suscite en nuestros corazones un arrepentimiento sincero de nuestras faltas. Roguemos al Señor. Atiende favorablemente, Señor, la necesidad de tu iglesia suplicante, que nos prepare esta Cuaresma para celebrar de manera magnífica la Semana Santa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, vamos a presentar nuestra ofrenda. Vamos a cantar. Señor.
levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte. Por eso, unidos a los coros angélicos, cantamos llenos de alegría. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifica tus dones con infusión de tu Espíritu, para que sea cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando le vas a entregar a su pasión crucial estaba como pan, dando gracias a Dios diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, el mismo modo va a hacer como el cáliz, dando gracias, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por unidos para el perdón de los pecados. Y luego de ti, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, haz celebrar en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo. Ofrecemos de parte de la iglesia de la salvación. Te damos gracias porque nos has
Hermanos, el Espíritu del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y son ustedes invitados a participar de este banquete divino. Señor, con la vida de gracias por la palabra tuya y para explicar a los creyentes en los niños ministros, primero de que los ministros para que después se acerquen ustedes. Vamos a cantar.
dártelo en paz. Oremos. Señor Dios, que Jesús cumpla todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos llegar a siempre a pensar que lo más lindo y grato a nosotros es amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pero en un momento vamos a escuchar algunos parroquiales
97 son primeras, 97, 97, 97 la 1, 97 la 2, 97. Un récord para más, sobre todo música y para los jóvenes. 27. Número 27. Número 21. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Inclinamos la cabeza. Oremos. Protege, Señor, a quienes se invocan, ayuda a los débiles, que arriba siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédenos que, liberados de tu bondad y de todos los males, alcancemos los bienes supremos. Tú quieres que reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Nos da testimonio de lo que hemos celebrado, podemos ir en paz. Muchas gracias a Dios. Buen inicio de semana. Niños, me van a ir a la escuela. ¿Y no les da gusto? Claro que sí les da gusto. Vamos a cantar. hermano.
No.